hoy les vengo a hablar acerca del arte urbano, el graffiti, que pues se hizo popular en los años 60 aquí en América, en el lugar de Nueva York, y se hizo popular porque empezó a salir gracias al hip hop, a destacarse más que nada en el hip hop. Y uno de los artistas, de los principales contribuyentes del graffiti en Nueva York, se llama Taki 183. Este artista es inmigrante de Grecia y en una entrevista cuando se empezó a hacer famoso en 1971 comentó que como su nombre era muy difícil de pronunciar, decidió empezar a firmar como Taki 183. Los artistas en esta época se empezaron a ser famosos y a vivir de pintar lo que creían al momento de hacer el graffiti. Después del hip hop empezó como a influir más en los géneros como el rap o el breakdance. Pero al principio era de que hacían sus obras como en lugares súper altos o por ejemplo en el metro de Nueva York, y pues como que era muy difícil de quitar al final los dibujos que hacían en las paredes, ya que cobraban mucho como para quitarlos, cobraban como unos $3,000 de limpieza. Y pues esto es por toda la ciudad de Nueva York, y pues las autoridades tuvieron que gastar todo este dinero para limpiar, como comenté. Después de todo esto, una de las cadenas más importantes de Estados Unidos hizo un programa de televisión sobre el tema del graffiti, y de repente se volvió a ser más popular y empezaron a apreciar más este arte callejero, pero nada más en Estados Unidos y en las ciudades de Europa. Aquí en México aún se veía como un vandalismo. Bueno, todo lo que les comenté fue en Estados Unidos en 1960, pero remontémonos en el inicio, que fue en Europa entre los años 40 y 50. Empezaron como mensajes cortos, pero al final resultó ser para dar mensajes políticos. Lo de los mensajes políticos se empezaron a usar como en 1970, y en los 80 las tribus urbanas, como los pequeños grupitos como los punks y todos esos, los empezaron a usar para marcar territorio, de que tal lugar les pertenecía o así. Pero su principal función en Europa era la política, y luego los grupos externos, los grupos urbanos los empezaron a usar, como dije, para marcar su territorio y para que nadie se adueñara de su lugar. Existen varios tipos de graffiti, lo que son como los cómics principalmente, ya que son dibujos y todo. Desde las paredes se empezaron a plasmar en las hojas. Luego también son los tatuajes, que también es otro tipo de graffiti. Y al final fue un tipo de pintura aerógrafa, que es la más común entre los artistas urbanos para pintar en las paredes y para hacer su arte. Y pues todo esto empezó en Europa. Y pues, por ejemplo, cuando trajeron a América y se popularizó todo el graffiti,
en las paredes, se volvió un tema llamado arte. Y todo esto pasó en América del Norte, o sea, en Estados Unidos y así. Aquí en México no llegó hasta 1990. Y pues aquí en México el graffiti se dio a conocer en la ciudad de Tijuana, gracias a la frontera que existe con Estados Unidos y también gracias a los inmigrantes que se iban de aquí de México para allá o viceversa, de allá para acá. Entonces se hacía como un intercambio de culturas. Después fue en Guadalajara que los de la vieja escuela, o en inglés como se dice, old school, se empezaron como a influir o a basarse en los murales que existían ya en Estados Unidos o en Nueva York, como les comenté. Y empezaron como a hacer los dibujos que conocemos hoy en día, y eso influyó mucho en la Ciudad de México gracias a Guadalajara, ya que en los dibujos ya empezaban a practicar más que nada su firma, o como se dice, tags. Y pues el graffiti en México, en la Ciudad de México, llegó a instalarse en los barrios marginales, como comenté, en los lugares bajos o lugares más feos de la ciudad, técnicamente, y periféricos pues de la capital, como dije. Y así empezó como el proceso de urbanización, y dio paso a una crisis económica verdaderamente fuerte a mediados del siglo XX. Y bueno, muchas gracias. Este fue mi video de mi ensayo del tema del graffiti. Espero que les haya gustado.